Hoy es sábado 26 de marzo y el día de hoy te estaremos presentando, como de costumbre, nuestro resumen semanal del día 21 al 25 de marzo, así que no te lo pierdas. Quédate con nosotros. Los CDC revisaron sus datos sobre el número de muertes debido al COVID-19 y eliminaron decenas de miles de muertes registradas anteriormente y borraron alrededor de una cuarta parte de las muertes entre adolescentes y niños menores de 18 años. ¿La razón? Pues en su sitio web de seguimiento de datos explicaron que se habían realizado ajustes después de que se resolvió un error de lógica de codificación y, como era de esperarse, resultó en una disminución en las estadísticas de muertes en todas las categorías. Este cambio se hizo el 15 de marzo de forma bastante discreta. Los CDC dijeron que se eliminaron decenas de miles de muertes porque la agencia anteriormente había contado incorrectamente las muertes no relacionadas con el COVID-19. Y bueno, ahora ya han realizado cambios en los datos. Kelly Cronard, residente de Georgia, que ha estado rastreando las actualizaciones de datos, dijo que antes de que se actualizaran los datos, los CDC habían enumerado poco más de 1,700 muertes de niños por el COVID-19, así como alrededor de 851,000 muertes en otros grupos de edad. Sin embargo, los datos actualizados muestran una reducción de más de 72,000 muertes, lo que reduce el total a poco menos de 780,000 muertes. Los CDC explicaron que el ajuste se hizo porque el algoritmo de los CDC accidentalmente contabilizó muertes no relacionadas con el COVID-19. Por ejemplo, varias muertes ahora se numeraron como muertes a causa de ahogamiento, mientras que otras tantas se etiquetaron como muerte por disparo. La portavoz de los CDC, Justin Reed, sostiene que los datos de la agencia a menudo están incompletos porque se recopilan de estados individuales en tiempo real. Sin embargo, los funcionarios médicos y otros, incluidos aquellos que afirman que casi todos los niños deberían ser vacunados, a menudo citan estas estadísticas cuando presionan a las personas para que se vacunen. El doctor Alasdair Munro, becario clínico de enfermedades infecciosas pediátricas en el Hospital Universitario de Southampton, describió la actualización de los datos de la CDC como buenas noticias, pero también le preocupa el impacto de estos números erróneos. Monroe dijo lo siguiente, y lo cito: existe cierta preocupación de que estos datos se hayan utilizado ampliamente en los Estados Unidos para recomendaciones relacionadas con la pandemia o para promocionar políticas. Algunos han pedido que los CDC den unas disculpas públicas, al menos un anuncio público de que se realizó dicha actualización. Jessica Adams, exfuncionaria de revisión regulatoria de la FDA, tuiteó lo siguiente: es escandaloso dejar en silencio una nota al pie de página de un error tan importante. Este lunes pasado, el expresidente Trump anunció en un comunicado que la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos falló a su favor en la demanda en su contra por difamación por parte de Stormy Daniels y, como resultado, tendrán que pagarle casi $300,000. Trump dijo en un comunicado lo siguiente: el Noveno Circuito acaba de emitir un fallo final en el caso de la demanda frívola de Stephanie Clifford, también conocida como Stormy Daniels, en mi contra, presentado por su abogado caído en desgracia, Michael Avenatti, confirmando el fallo del Tribunal Inferior de que me debe casi $300,000 en honorarios de abogados, costos y sanciones, sin incluir los costos de apelación. En su comunicado, Trump volvió a negar cualquier relación sexual con Daniels. Él dijo lo siguiente: como he dicho muchas veces a lo largo de los años, nunca tuve una aventura con Stormy Daniels, ni nunca hubiera querido tenerla. El fallo fue una victoria total y completa y una reivindicación de y para mí. Trump también calificó la demanda como un truco puramente político. Daniels presentó varias demandas contra el presidente, su abogado Michael Cohen, esto en el 2018. Daniels afirmó que el entonces presidente Trump la engañó y luego le pagó, todo esto con la finalidad de tratar de asegurar su victoria en las elecciones del 2016. Las demandas causaron sensación ya que el abogado Michael Avenatti, quien llevaba los casos, también saltó a la fama luchando en estos casos. Y también hubo otra demanda donde afirmaron que Trump difamó a Daniels en un tuit. En diciembre del 2018, un tribunal inferior emitió un fallo que desestimó la demanda por difamación de Daniels contra Trump y responsabilizó a Daniels por casi $300,000 en honorarios legales.
La batalla legal provocó una reacción en cadena de apelaciones, y la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito confirmó el fallo del Tribunal Inferior. El abogado que representa a Daniels fue declarado culpable de un delito grave. El mes pasado, el abogado de Daniels, Avenatti, fue declarado culpable de robar $300,000 a Daniels, a quien se le debía un pago por escribir un libro sobre su supuesta relación sexual con Trump. Estos $300,000 es la cantidad que ella necesita para compensar al presidente Trump, así que después de un gran círculo, no obtuvo nada. Trump celebró la noticia y dijo que todo lo que tenía que hacer ahora era esperar por todo el dinero que se le debe. Si recordamos también, Michael Cohen, el entonces abogado personal de Trump, también fue sentenciado a 3 años de prisión en el 2018 por pagarle a Daniels $130,000 para mantenerla en silencio sobre supuestos contactos con Trump. Esto poco antes de las elecciones presidenciales del 2016, en violación de las leyes de financiación de campañas. El viernes pasado te hablamos cómo el Departamento de Justicia anunció el miércoles de la semana pasada que procesará a 5 agentes del PSC. Estos agentes son básicamente vigilantes del PSC y se dedicaban a encontrar a los disidentes de China. Pero antes de continuar, te invito a darle me gusta a la emisión de hoy. Si te gusta apoyar el periodismo independiente, te cuento que con esta pequeña acción lo puedes hacer. También suscribiéndote o dejando un comentario. Esta interacción le manda una señal al algoritmo de YouTube y así nos podrá llevar a mucho más personas. También otra forma de apoyar al canal es uniéndote. Ya tenemos activo el botón de Join y tenemos algunos buenos beneficios para ti. Al unirte al canal es una forma más de apoyar nuestro proyecto, pero ahora de manera económica, lo cual nos ayuda muchísimo también. Así que bueno, te dejo estas opciones y de antemano te agradezco porque es gracias a ti que hacemos esto posible. Gracias de antemano y dicho esto, sigamos con el tema de los agentes del PSC. En esta ocasión te presentaremos el caso de otro de los detenidos. Lin Ximing es un operativo retirado del PSC y está siendo acusado de conspirar para sabotear la campaña electoral de un veterano del ejército para el Congreso en Long Island, Nueva York. La acusación no nombra qué candidato es, pero sí menciona que el PSC estaba apuntando a un ex dirigente estudiantil de las protestas de la plaza de Tiananmen de 1989. Este había anunciado su intención de presentarse este noviembre. Con base en estos hechos, los medios creen que esta persona podría ser Yang Xiong, un mayor retirado del ejército de los Estados Unidos. Xiong fue arrestado en China y pasó 19 meses en prisión. En 1992 llegó a los Estados Unidos como refugiado. Luego sirvió en el ejército de 1994 al 2003 como capellán. En el 2015, Xiong participó en la protesta a favor de la democracia en Hong Kong. Cuando Xiong anunció su candidatura a la Asamblea de Estado de Nueva York, representando al Partido Demócrata en septiembre del año pasado, Lin, que es el hombre que ahora está detenido, contrató a un investigador privado para implicar a Yang en cualquier caso de prostitución, evasión de impuestos o posesión de pornografía infantil. El investigador privado supuestamente era un informante del FBI. Desde entonces, el FBI ha estado monitoreando a Lin y la investigación continuó hasta el martes 15 de marzo. La acusación alega que el 9 de noviembre del 2021, o alrededor de esa fecha, Lin dijo en una conversación que si el candidato aprobaba las primarias el próximo mayo ganaría, así que no querían que fuera elegido. Aún faltaban 6 meses para las elecciones primarias del 2022. El agente supuestamente sugirió una investigación a fondo del candidato para ver si había algún escándalo que pudiera salir a la luz pública, como una relación extramatrimonial o evasión de impuestos. Le sugirió al detective que podría buscar policías, abogados, tribunales o algún tipo de fuente para desenterrar cualquier problema que Xiong haya tenido. Lin le preguntó al detective que en caso de que no encontrara algo, si éste podría inventar algo. También hizo una sugerencia específica donde le dijo al detective que le encontrara una chica y viera si Xiong estaba dispuesto a morder el anzuelo. Un mes después, el detective informó solo cosas muy positivas. Lin estaba muy insatisfecho y enfatizó repetidamente la necesidad de encontrar o crear una mancha. También sugirió que el detective considerara usar a un joven del equipo de campaña del candidato para obligar a Xiong a comprometerse. En cuanto al precio, Lin dijo: cualquier cantidad de dinero está bien siempre que puedas hacerlo. Según la acusación, Lin incluso sugirió que si el detective privado no podía encontrar suciedad en el candidato, entonces que lo dañara físicamente. En un mensaje de voz, Lin dijo lo siguiente:
No está mal terminar con violencia. Golpéalo. Después Lynn se rió suavemente. Golpéalo hasta que no pueda postularse para el cargo. Este es el último método. Piénsalo. Un accidente automovilístico, entonces colapsaría por completo. Lynn se rió en ese momento. ¿Verdad? ¿Quién sabe? Hay algunas formas de pensarlo desde diferentes ángulos. En el día de las elecciones, ¿no pudo llegar? En general, tienes que idear un plan. Los dos hablaron por última vez el 15 de marzo. Lynn dijo que todavía estaba esperando que el PSC aprobara su plan. Lynn atribuyó la demora al PSC debido a que tardó en aprobar los gastos del plan, ya que según Lynn no se puede aprobar ningún plan por la decisión de una sola persona. Lin Shimin actualmente está prófugo. Está acusado de conspiración, cometer acoso e intento de uso de un medio de identificación en relación con una conspiración de acoso transnacional. ¿Dónde creen que se encuentra Lin en estos momentos? Él reside en China. Alan Kohler Jr., subdirector de la División de Contrainteligencia del FBI, dijo lo siguiente y lo cito. El Ministerio de Seguridad del Estado del Partido Comunista Chino no es solo una agencia de recopilación de inteligencia. Hace cumplir los esfuerzos del gobierno chino comunista para restringir la libertad de expresión, atacar a disidentes y mantener el poder del Partido Comunista Chino. Agregó. Cuando exportan estos actos al exterior, viola la soberanía fundamental de los Estados Unidos y se convierte en una amenaza para la seguridad nacional. Estos enjuiciamientos deberían servir como una clara advertencia al Ministerio de Seguridad del Estado Comunista Chino y a todas las agencias de inteligencia extranjeras de que sus acciones represivas no son toleradas dentro de sus fronteras. Y bueno, así que recientemente el gobierno no solo se enteró de la interferencia del Partido Comunista Chino con los Estados Unidos, el FBI también tiene en la mira a Wang Shuhu. Wang Shuhu ha sido investigado durante 5 años y todos nos preguntaremos, ¿por qué la demora en tomar medidas? ¿Por qué optar por liberar repentinamente estos casos? Una explicación es que Biden va a hablar con Xi Jinping hoy sobre la situación en Ucrania y que Estados Unidos quiere ejercer presión sobre el Partido Comunista Chino. Algunas personas también piensan que está relacionado con el asesinato que ocurrió hace unos días. Un conocido abogado chino estadounidense fue asesinado repentinamente a puñaladas. El asesino probablemente fue enviado por el Partido Comunista Chino. Recientemente ha habido tantos informes sobre el arresto de espías comunistas chinos que ya no parece ser noticia. Hemos dado varios ejemplos de cómo el PSC se ha infiltrado en todos los países del mundo, en todos los niveles, en todas las clases, tratando de manipular al mundo. Pero no queremos dar una impresión equivocada sobre cuán poderoso e invencible es el régimen chino. La verdad es que aunque el PSC es más malvado de lo que las personas promedio pueden imaginar, no es muy poderoso. Sabemos que tiene éxito al explotar la codicia y los deseos de la naturaleza humana. Y bueno, ciertamente es necesario entender las tácticas del PSC, pero lo más importante es que debemos saber que el mal no prevalecerá sobre el bien. Los precios de la gasolina en los Estados Unidos se han disparado. En lo que va de marzo, el precio promedio de la gasolina ha alcanzado un récord de $4.17 por galón y el precio promedio en California ha alcanzado los $5.44 por galón, siendo este el más alto del país. Se espera que la reciente caída en los precios del petróleo sea un alivio para las gasolinerías en las próximas semanas, pero los precios de la gasolina continúan aumentando en California, particularmente en el sur de California. Por ejemplo, los precios de la gasolina en el condado de Los Ángeles alcanzaron los $5.89 por galón, esto el 17 de marzo. Sanjay Varshney, profesor de finanzas de la Universidad Estatal de California en Sacramento, cree que hay 2 razones que contribuyen al alto precio de la gasolina en California. Él dijo lo siguiente y lo cito. En primer lugar, los impuestos son generalmente más altos en California, por lo que el impuesto a la gasolina en sí mismo es más alto. En segundo lugar, las leyes ambientales y de emisiones de California son más estrictas, por lo que la mezcla requerida para la gasolina tiende a ser más costosa. Kevin Slagley, vicepresidente de comunicaciones estratégicas de la Western State Petroleum Association, dijo que otro factor clave es que California es una isla de combustible, lo que significa que es un lugar que no recibe combustible a través de oleoductos interestatales. El suministro de combustible de California se produce dentro del estado o se transporta desde el exterior por barco o camión, y los costos se transfieren a los consumidores.
Slagle agregó que solo California produce alrededor del 30% de las necesidades de combustible del estado y la mayor parte del 70% restante proviene del Medio Oriente, Ecuador y otros países. Actualmente California tiene una gran cantidad de permisos de producción, sin emitir, lo que resulta en un peor escenario para el entorno regulatorio en California. Slagle agregó lo siguiente. Entonces, una solución que podríamos encontrar es obtener los permisos que se nos ofrecen, llevarlos al campo. Esto nos permitirá producir, de modo que en unos meses más adelante comencemos a aumentar la producción. Severin Borenstein, quien es director de Berkeley, la facultad de la Universidad de California, mencionó que existe un misterioso recargo por gasolina que es una cantidad adicional. Este apareció en el 2015 y nunca ha desaparecido. El cargo por gasolina llegó poco después de la explosión en la refinería de ExxonMobil en Torrance en el 2015, pero se mantuvo incluso aunque la refinería volvió a estar en funcionamiento. Según Borenstein, cuando se desglosan los precios de la gasolina de California, el recargo representa alrededor de 30 centavos y luego hay que agregar 10 centavos por la mezcla de gasolina de combustión más limpia. Los impuestos estatales más altos representan alrededor de 75 centavos. Aunque varios estados han suspendido recientemente o planean suspender los impuestos a la gasolina, un proyecto de ley similar fue derrotado en California. Todos los legisladores republicanos y uno independiente votaron a favor de suspender los impuestos a la gasolina en California. Esto fue un total de 18 votos, mientras que 40 demócratas votaron en contra y 18 demócratas se abstuvieron. Un analista de Wall Street estima que el aumento de los precios del combustible podría costarle al hogar estadounidense un promedio de $2,000 adicionales al año, que los californianos pagarán aún más debido a los altos precios de la gasolina en California. ¿Y tú, qué opinas de los precios de la gasolina? ¿Esto está afectando tus bolsillos? Por favor, comparte tus pensamientos con nosotros en los comentarios. Nos gustaría mucho leerte. Voy a hacer una breve pausa para invitarte a darle me gusta a la emisión de hoy en caso de que te esté gustando nuestro contenido y también invitarte a suscribirte al canal en caso de que aún no lo hayas hecho. Estas pequeñas acciones impulsan mucho a nuestro canal porque al hacerlas le envías un mensaje al algoritmo de YouTube para que pueda distribuir nuestro contenido a mucho más personas y así podamos seguir en nuestra misión de seguir divulgando la verdad. Así que por tu apoyo muchísimas gracias. También te recuerdo que ya tenemos activo el botón de unirse y bueno, lo puedes encontrar allá abajito como Join. Al unirte a nuestro canal podrás obtener muy buenos beneficios y además podrás apoyarnos de forma económica, que eso también ayuda mucho a nuestro proyecto. Así que muchísimas gracias de antemano y continuamos con el noticiero. Vimos cómo la semana pasada Joe Biden se refirió al presidente ruso Vladimir Putin como un criminal de guerra. Esto por la invasión, obviamente la invasión de Rusia a Ucrania. Ahora tenemos que el día de ayer, 21 de marzo, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia convocó a John Sullivan, embajador de Estados Unidos en Rusia, para protestar por la declaración de Biden y advirtió sobre una posible ruptura de las relaciones entre los Estados Unidos y Rusia. Varios funcionarios de la Casa Blanca, incluido el secretario de Defensa, Lloyd Austin, también comenzaron a referirse a Putin de esta manera. El lunes, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia entregó a Sullivan una carta de protesta contra los insultos inaceptables. La carta condenó los comentarios de Biden como incompatibles con su estatus y dijo que los comentarios de Biden y las sanciones de Estados Unidos contra Rusia han llevado las relaciones al borde del colapso. La carta decía lo siguiente y lo cito. Las acciones hostiles tomadas contra Rusia encontrarán un rechazo firme y decisivo. La Casa Blanca se ha negado a nombrar a Rusia culpable de crímenes en Ucrania y en cierta medida lo evade diciendo que se está realizando una evaluación legal de estos actos. Sin embargo, después de que Biden se refiriera a Putin como un criminal de guerra, el secretario de Estado Antony Blinken dijo que personalmente estaba de acuerdo con dicha declaración. El 21 de marzo, los Estados miembros de la Unión Europea también condenaron las fuerzas rusas por crímenes de guerra en Ucrania, pero como resultado se mostraron reacios a imponer nuevas sanciones a Rusia. La Corte Penal Internacional de los Países Bajos dice que está recopilando posibles pruebas de crímenes por parte de Rusia en Ucrania, pero ni Rusia ni los Estados Unidos reconocen la jurisdicción de la Corte. Bueno, después de que la agresión de Rusia contra Ucrania desencadenara sanciones internacionales, los mercados cuestionaban si el gobierno ruso podrá cumplir con sus obligaciones de servicio de la deuda.
La semana pasada, los inversores de bonos del gobierno ruso recibieron 117 millones en intereses sobre la deuda del gobierno. Pero ahora, con gran parte de los 630.000 millones del Banco Central ruso en reservas de divisas ya congeladas, el mercado está preocupado por la capacidad de Rusia para continuar pagando sus deudas a tiempo. Rusia ha acumulado 4,5 mil millones adicionales en pagos de capital e intereses del Tesoro, que vence antes de fin de año, incluido un pago de intereses de 66 millones que vence este lunes. Un pago de deuda de 447 millones con vencimiento el 31 de marzo que debe pagarse en dólares estadounidenses y una deuda de 2.000 millones de dólares con vencimiento el 4 de abril, que también es la mayor deuda de Rusia de este año. La deuda que vence el lunes, así como la deuda que vence el 28 de marzo, se pueden pagar en rublos en lugar de dólares, pero se requiere un aviso de 15 días si la deuda se va a pagar en una moneda alternativa. Pero el Tesoro ruso aún no ha emitido un aviso al respecto, lo que sugiere que Moscú todavía planea pagar en dólares estadounidenses. La semana pasada, la agencia de calificación internacional Fitch Ratings dijo que Rusia estaba en riesgo de incumplimiento si no paga su deuda en los próximos 30 días. En caso de incumplimiento, Rusia no podrá participar en el mercado internacional de préstamos hasta que pague las pérdidas de los inversores. Otro problema es que las sanciones económicas incluyen la prohibición de que los inversores operen con el Ministerio de Finanzas, el Banco Central o el Fondo Estatal de Riqueza de Rusia. El 2 de marzo, la Oficina de Control de Activos Extranjeros de los Estados Unidos autorizó temporalmente a recibir pagos de intereses o bonos del sector ruso mencionado anteriormente. Sin embargo, la fecha límite para esta autorización es el 25 de mayo. Después de esto, Rusia tiene aproximadamente 2.000 millones en deuda soberana en el extranjero, con vencimiento hasta fines del 2022. El primer pago después de la fecha límite de autorización del control de activos extranjeros es el 27 de mayo. Que según los analistas de JP Morgan es una fecha clave. Escuchen esto. En Canadá, la directora de Salud Pública, Theresa Tam, dijo el 18 de marzo que el gobierno federal está revisando activamente todos sus mandatos de vacunas con miras en poner fin a las reglas que obligan a algunas personas a vacunarse contra el COVID-19. Actualmente, el gobierno federal exige que todos los servidores públicos federales, los trabajadores de las industrias reguladas por el gobierno federal, el sector del transporte y los miembros del público viajero se vacunen si quieren ir a trabajar, volar o viajar en tren. El Dr. Howard Inho, subdirector de Salud Pública de Canadá, dijo que el gobierno federal y las provincias se encuentran en una fase de transición y pondrán menos énfasis en obligar a las personas a tomar ciertas decisiones de salud. Tam dijo que todos los mandatos federales de vacunas están ahora bajo la revisión porque las 2 primeras dosis de vacuna del COVID-19 ofrecen poca protección contra la variante Omicron del virus. Si bien los científicos y desarrolladores de vacunas inicialmente pensaron que las 2 primeras dosis reducirían la propagación del virus, la aparición de nuevas variantes con diferentes características ha cambiado esta idea. Dijo que expandir los mandatos de vacunación, cubrir una tercera dosis, sería un tanto difícil porque la elegibilidad de las terceras dosis varía según la edad. Pero eso sí, las personas mayores de 50 años necesitan recibir una vacuna de refuerzo. Tam dijo, se convierte en un algoritmo muy complicado y es difícil hacer una política. A medida que aprendemos más sobre el virus y las inyecciones, todavía no podemos estar seguros de cómo se seguirá desarrollando toda esta situación. El 22 de marzo, durante el segundo día de las audiencias de confirmación de la jueza Ketanji Brown Jackson, quien es la candidata de Biden para la Corte Suprema, pues la jueza sorprendió al negarse a definir la palabra mujer. Cuando la senadora Marsha Blackburn le preguntó directamente a la jueza si podría proporcionar la definición de la palabra mujer, Jackson respondió que no podía, agregando que no es bióloga. ¿Pueden creerlo? Ante esta respuesta, la senadora Blackburn dijo que el hecho de que Jackson no pudiera proporcionar una definición directa de lo que es una mujer, algo tan fundamental, dijo la senadora que esto subraya los peligros del tipo de educación progresiva que tiene la jueza. Y es que Jackson forma parte de la junta directiva de Georgetown Day School, en donde se les enseña a los estudiantes de hasta 5 años que pueden elegir ser de un género diferente al que nacieron. Según Jackson, no puede proporcionar una definición de lo que es una mujer porque su trabajo como juez es abordar disputas. Y dijo que si hay una disputa sobre una definición, ella escuchará los argumentos de la gente, mirará la ley y entonces tomará una decisión. Y no solo esto.
Durante dicha audiencia, Jackson también se negó a decir si apoya una imposición de castigos más severos por delitos relacionados con la pornografía infantil. El senador Cruz mostró un análisis que decía que mientras la jueza estaba en función y se le presentaban casos de pornografía infantil, Jackson dio a los acusados sentencias mucho más bajas. Cruz dijo que fueron sentencias del 47% más bajas de lo que los fiscales recomendaron. Jackson le dijo a Cruz que las preguntas relacionadas con castigos más severos por delitos relacionados con la pornografía infantil simplemente no eran una pregunta simple y la razón era porque temas relacionados con sanciones, al menos en los Estados Unidos, le compete al Congreso. Luego, el senador Cotton cuestionó a Jackson si Estados Unidos debería fortalecer o debilitar los castigos para aquellas personas relacionadas con la pornografía infantil, situación a la que Jackson contestó de la siguiente manera: todos ustedes deciden cuáles son las sanciones, ustedes deciden cuáles son los factores. Esos son los que los jueces utilizan para sentenciar. Si determinan que cualquier conjunto de sanciones es insuficiente, entonces está en su competencia tomar esa determinación. Ante esta respuesta, el senador Cotton simplemente respondió que fortalecer o debilitar las sentencias para los involucrados en pornografía infantil era una pregunta bastante simple. De ser ratificada para el cargo, Jackson se convertiría en la primera mujer afroamericana en legislar en el máximo tribunal de los Estados Unidos. El proceso se llevará a cabo hasta el día de hoy. Los demócratas, que tienen la mayoría en el Senado, tienen los suficientes votos y no requerirán una mayoría cualificada. Ellos esperan que el nombramiento quede resuelto en el Pleno de la Cámara antes del 8 de abril. ¿Qué opinas de la nominación de Biden? ¿Es la jueza Jackson la indicada para ocupar el cargo? Déjanos saber tu opinión en la cajita de comentarios. Ya sabes que nos gusta mucho leerte. El 23 de marzo, Joe Biden partió para Europa. Este es uno de los viajes más riesgosos de los últimos tiempos, y la CNN dijo que Biden tenía que irse debido a las elecciones de mitad de periodo. El apoyo interno de Biden ha estado con un mínimo histórico desde que asumió el cargo el año pasado, cayendo a poco más del 30%. Se dice que Biden espera usar la crisis de Ucrania para mostrar la posición de liderazgo de los Estados Unidos en el mundo, pero el efecto real aún es difícil de predecir. Hasta el momento, las sanciones de Occidente no han logrado disuadir a Putin y aún no se ha determinado si las nuevas medidas que se tomarán esta semana tendrán algún impacto. La ABC ha informado desde Rusia que Estados Unidos planea sancionar a miembros de la legislatura rusa, cientos de ellos en la Cámara Baja, la Duma como es llamada. Biden intentará apretar las tuercas a la clase dominante, por así decirlo, pero si la OTAN y los Estados Unidos no se ocupan de que Rusia sigue vendiendo petróleo y gas, recaudando millones, pues el efecto de dichas acciones no estaría muy claro. Entonces tenemos que la OTAN, la Unión Europea y la G7 están realizando esta cumbre de emergencia en Bruselas, Bélgica, que se enfocará en castigar a Rusia, así como apoyar la cooperación en Ucrania. El 23 de marzo, el medio ruso Kommersant informó que durante un seminario en el Instituto de Relaciones Internacionales de Moscú, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, dijo que nadie en Rusia esperaba que Occidente se apoderara de las reservas de divisas almacenadas en el extranjero. Lavrov acusó a Occidente de robo por hacerlo y dijo lo siguiente: Rusia nunca debe volver a depender de los suministros del exterior, y también agregó que Moscú estaría lista para cooperar con Occidente en el futuro si así lo desean. Desde que Rusia invadió Ucrania, la Comisión Europea, Francia, Alemania, Italia, el Reino Unido, Canadá y los Estados Unidos han impuesto conjuntamente sanciones financieras al Banco Central de Rusia. Sergei Aleksenko, un economista quien se desempeñó como viceministro de Finanzas de Rusia y vicegobernador del Banco Central, dijo que después de que se impusieron las sanciones financieras occidentales, el Banco Central no tiene dólares ni euros y solo oro físico guardado en Rusia y alrededor de 60,000 millones en yuanes chinos. El Banco Central ruso no podrá vender su oro porque ninguno de los bancos pagará en euros o dólares y sería una tontería cambiar oro por yuanes. Las sanciones financieras generalizadas impuestas por Occidente han llevado el valor del rublo ruso a un mínimo histórico y se ha hecho evidente que Putin también tiene sus propias formas para contrarrestar las sanciones. El expresidente Donald Trump presentó una demanda el 24 de marzo contra la exsecretaria de Estado Hillary Clinton y el Comité Nacional Demócrata, acusándolos de fabricar el complot de Rusia para manipular
las elecciones del 2016 con el fin de sacudir la confianza de los votantes hacia Trump. La demanda fue presentada en el Distrito Sur de Florida y alega que Clinton y su equipo respaldaron el controvertido expediente Steele bajo el pretexto de investigación de la oposición y análisis de datos para incriminar a Trump por colusión con el gobierno ruso. La demanda dice lo siguiente. En el periodo previo a las elecciones presidenciales del 2016, Hillary Clinton y sus secuaces orquestaron un complot impensable, uno que conmociona la conciencia y es una afrenta a la democracia de esta nación. Trump alega que el esquema inventado por Clinton y su equipo falsificó pruebas, engañó a las fuerzas del orden y explotó el acceso a fuentes de datos altamente confidenciales. Y fue tan escandaloso, subversivo e incendiario que incluso los eventos del Watergate se palidecen en comparación. E incluso después de que el presidente Trump fuera elegido, Clinton siguió usando la misma excusa para atacar a la administración Trump. La lista de acusados es larga y variada, con un total de 28 personas. Entre ellas incluye a los siguientes: Hillary Clinton y el DNC, la presidenta Debbie Wasserman Schultz, el jefe de campaña de Clinton, John Podesta, la firma de abogados Perkins Co., la firma de investigación Fuson GPS, los exfuncionarios del FBI Andrew McCabe, Peter Strzok y Lisa Page, y también Christopher Steele, quien es el ex agente de inteligencia británico de el expediente. Según el expediente judicial, trabajaron juntos con un solo propósito egoísta: vilipendiar a Donald Trump. De hecho, su conspiración de gran alcance fue diseñada para paralizar la candidatura de Trump a la presidencia al fabricar un escándalo que se usaría para desencadenar una investigación federal infundada y encender un frenesí mediático. Muchos medios de comunicación no solo optaron por no informar sobre los hallazgos de John Durham, que se presentaron ante la corte en febrero, sino que también insistieron en reunir sus mentiras anteriores. El presidente dijo en la demanda lo siguiente: peor aún, los demandados continúan difundiendo sus viciosas mentiras hasta el día de hoy mientras publicitan descaradamente sus falsedades, completamente desacreditadas en un esfuerzo por garantizar que nunca más sea elegido. El expresidente Trump alega que los demócratas violaron la ley federal de organizaciones corruptas e influenciadas por delincuentes, entre otros delitos, y afirmó que se vio obligado a incurrir en gastos superiores a los $24 mil millones. El resultado de la demanda tendrá implicaciones de gran alcance para todos los involucrados. Y bueno, tenemos que el día de ayer, jueves 24 de marzo, Biden dijo en una conferencia de prensa en Bruselas que no le preocupa la posibilidad de que Trump o cualquier otra persona se convierta en presidente en el 2024. Dijo que más bien sería bueno si él se presenta a la presidencia y pueda competir contra Trump, aunque no mencionó el nombre de Trump específicamente. Mientras Biden presentaba la política de los Estados Unidos sobre el apoyo a Ucrania en el conflicto entre Rusia y Ucrania, un reportero le preguntó si él y la OTAN tomarían medidas para garantizar que las políticas que están implementando actualmente sigan vigentes después del cambio en la presidencia de los Estados Unidos. Algo a lo que Biden contestó: en las próximas elecciones sería muy afortunado si tuviera ese mismo hombre compitiendo contra mí. Y bueno, Biden realmente no puede pensar tan a futuro, ¿no creen? En este momento debería preocuparse si los demócratas pueden mantener la mayoría en la Cámara y el Senado en las elecciones de mitad de periodo. Pero bueno, él dijo lo siguiente: estamos muy lejos de las elecciones, muy lejos, y luego agregó: mi enfoque en cualquier elección es asegurarme de que retengamos la Cámara y el Senado en los Estados Unidos. Trump aún no ha anunciado si volverá a postularse. Sin embargo, no ha negado la posibilidad y, de hecho, ha estado insinuando constantemente en que no se rendirá y en los últimos meses ha estado realizando mítines en diferentes estados. No todos los altos funcionarios del Kremlin están en la misma página sobre la guerra de Ucrania. El representante especial presidencial de Putin, Anatoly Shuvais, dimitió debido a la guerra en Ucrania y se fue de Rusia sin intención de regresar. Eso según lo informaron dos fuentes a Reuters.
Este es el primer alto cargo que rompe con el Kremlin desde que Putin lanzó su invasión a Ucrania. Desde el comienzo de la guerra en Ucrania ha habido voces en contra de esta, y el gobierno ruso ha aumentado su represión contra los disidentes. Putin advirtió que purgará a Rusia de escoria y traidores que, según dijo, trabajaban en secreto para los Estados Unidos y sus aliados. Cuando Reuters contactó a Chubais, este colgó el teléfono. Chubais fue uno de los principales artífices de las reformas económicas de Yeltsin en la década de 1990 y cuando consiguió su primer trabajo con el Kremlin a mediados de la década de 1990, él fue uno de los primeros en felicitar a Putin por convertirse en presidente. Chubais pasó a dirigir grandes empresas estatales y ocupó cargos políticos bajo el mandato de Putin. Finalmente fue designado para servir como representante presidencial especial de Putin. En medio del conflicto en curso entre Rusia y Ucrania, el tren China-Europa, un tren de carga que va desde el interior de China a través de Rusia a Asia Central y a Europa, puede verse afectado con más de 1 millón de contenedores y ahora tendrá que buscar nuevas rutas de transporte. Esto no solo aumenta los costos de transporte, sino que también puede aumentar las interrupciones de la cadena de suministro global. Los exportadores y las empresas de logística que transportan autopartes, computadoras portátiles y teléfonos inteligentes buscan evitar rutas terrestres a través de Rusia o por zonas de guerra. Los clientes europeos están preocupados de que los productos enviados por ferrocarril ruso puedan ser boicoteados. Kuniplasnigal International AG, una de las empresas de logística más grandes de Europa, ahora se ha negado a enviar mercancías desde China a Europa por ferrocarril. Glenn Kopke, director gerente de la plataforma de seguimientos de la cadena de suministro, llamada Forecast, también mencionó que algunas empresas ahora se están cambiando al transporte marítimo. Publicado por Xinhua News, Security Times ha señalado que el volumen de exportación de trenes desde el puerto chino de Dalian a Europa se ha reducido significativamente desde marzo. En los primeros 3 meses de este año, antes de la guerra, los envíos por ferrocarril crecieron en más de un 70% en promedio. Los productos asiáticos tardan aproximadamente 2 semanas en enviarse a Europa por ferrocarril y 1 mes por mar. En la actualidad, el transporte marítimo sigue siendo el método más económico. La industria logística de SV dijo que el costo del transporte ferroviario es aproximadamente el doble del costo del transporte marítimo y el aéreo es 8 veces el costo del transporte marítimo. Los costos y las interrupciones en la cadena de suministro seguirán aumentando, ya que el conflicto continúa sin cesar. Y con esta nota llegamos al fin del resumen semanal de esta semana. Muchas gracias por llegar hasta aquí con nosotros. Te invito nuevamente a formar parte de nuestro chat en caso de que aún no te hayas unido y también a seguirnos por YouMaker, la plataforma libre de censura. Te dejaremos como de costumbre los links en la cajita de descripción a la par del link de donaciones por si quieres apoyarnos de manera económica. Muchísimas gracias y bueno, recuerda, sigamos en búsqueda de la verdad. Hasta el lunes.